Ahí está, bien, anduvo. Bueno, como les decía, en la actualidad el tiempo es muy importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos transitando un cambio climático, es así de simple, y eso nos va a llevar a cambiar las reglas de juegos. Y bueno, y entre las cuestiones que yo quería enumerar, bueno, tenemos por ejemplo lo que es el aumento de la incidencia de enfermedades como, o sea, las que tienen que ver con los hongos, cambio en las poblaciones de insectos, cambio en las poblaciones de maleza, cambio en los regímenes de precipitaciones, lo que va a llevar a periodos de sequía, y cambio en la composición de los suelos, por ejemplo, salinidad, también vinculado con lo que tiene que ver el régimen de precipitaciones, ¿no? Y bueno, y todo esto va a repercutir en la cadena agrobioindustrial, ¿no? Así que tenemos que buscar estrategias para afrontar el cambio climático, y sabemos cuando hablamos de eso que estamos hablando de dos, o sea, la mitigación, reducir la huella de carbono, y la adaptación. A mí me gusta explicarlo así, buscarle la vuelta para seguir adelante y tratar de minimizar el impacto, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de mejoramiento genético, sin duda, adaptarnos es hacer programas de mejoramientos más intensivos y que se focalicen en resiliencia climática y en caracteres vinculados con la misma. Y todos se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y acá vamos de nuevo a la facultad y vemos la ecuación de Breeder, donde dice que la ganancia genética es directamente proporcional a la variación genética, a la intensidad y exactitud de esa selección, e inversamente proporcional al ciclo de mejora. Así que lo que tenemos que hacer es, como nos enseñaron ya en la primaria, vamos para atrás todavía, es aumentar el numerador, bajar el denominador, ¿no? Y bueno, para eso tenemos varias técnicas que nos permiten hacer estas técnicas de mejoramiento intensivo, como son las primeras tres, las que están en verde, técnicas que nos permiten acortar el ciclo de mejora, como la contraestación, la doble haploide o el speed breeding. Las dos del medio nos permiten ser más exactos y precisos a la hora de seleccionar, la selección fenotípica rápida o la selección asistida con marcadores moleculares. Y las tres últimas, mutagénesis, transgénesis y edición, nos permiten incrementar la variabilidad genética. ¿Bien? Así que veamos rápidamente algunas de estas técnicas. Y bueno, contrastación no hay mucho secreto en esto, es simplemente mover el germoplasma de un hemisferio al otro. Eso sería la verdadera contrastación. Pero también se puede hacer moviendo el germoplasma dentro de un mismo país, de zonas más templadas a zonas más cálidas. Eso sería manejarse en ambientes naturales, en ambientes artificiales, tan simple como colocar las plantas en un invernáculo y calefaccionarlo o refrigerarlo en base a las condiciones del cultivo. Pero a mí me gusta aclarar que en realidad esta técnica no es una técnica para acortar el tiempo de mejora, sino es una técnica para evitar perder tiempo. ¿Bien? Si queremos acortar el tiempo de mejora, tenemos que ir a otra técnica como por ejemplo el speed breeding. ¿Bien? Esa es una técnica de cultivo indoor que se utiliza mucho en lo que es la estabilización de caracteres segregantes. Y bueno, y yo acá el ejemplo que les traigo es para trigo, para cada cultivo es diferente, por supuesto. En donde, bueno, para trigo lo que hacemos nosotros es someter a la planta en un periodo de exposición a frío, vernalización se llama eso, después se la coloca en fotoperiodo extendido y bueno, manteniendo ciertas condiciones ambientales adecuadas, nosotros logramos tener un ciclo de cultivo en 3 meses. Ahí sí, acortamos de 6 meses a un 50% a 3 meses el tiempo del ciclo de cultivo. Más aún, esta técnica es muy poderosa porque en realidad para ciertos germoplasmas que no requieren frío, podemos hacerlo en 2 meses a este ciclo y por lo tanto podemos hacer 6 generaciones en un año. A su vez, tiene una particularidad el speed breeding, que lo podemos adosar al fenotipado y en ese caso estamos convirtiendo un fenotipado común en un fenotipado rápido. ¿Bien? Acá en el ejemplo tenemos altura de planta o enfermedades, por ejemplo. La otra técnica que les mencioné es la selección asistida con marcadores moleculares y en este caso no nos vamos a guiar por el fenotipo, no vamos a seleccionar por el fenotipo, sino vamos a ver si tiene o no un gen de interés agronómico la planta. La ventaja de esto es que lo podemos hacer en estado de plántula, lo podemos hacer sin que esté el patógeno presente, ya que solamente elijo la presencia o no de un gen de resistencia, por ejemplo, a una enfermedad. Podemos seleccionar caracteres recesivos y, por supuesto, lo más importante en el marco de esta charla es que lo hacemos independientemente del clima, ¿bien? Nos desligamos del ambiente. Este ejemplo de selección asistida es lo mismo que se aplica, o sea, hay diferentes variables como la selección recurrente asistida con marcadores moleculares o las retrocruzas asistidas con marcadores moleculares o la selección genómica, pero el concepto es siempre el mismo. Es tan simple como eso, ver o no si tiene un gen de interés. Y bueno, y por último, de las 3 técnicas de variabilidad genética de la que voy a hablar es de mutagénesis, ya que la charla que sigue
Ezequiel va a hablar de transgénesis y edición. Y bueno, y en este caso, en mutagénesis lo que vamos a hacer es someter a la semilla a una exposición de un agente químico físico y generar mutaciones a la sal, que eventualmente alguna de ellas va a terminar en las gametas y se va a transmitir a la descendencia, y a partir de ahí vamos a poder seleccionar. Nosotros en Marco Juárez, en el INTA donde yo trabajo, lo que hacemos es aplicar efectos cuello de botella muy astringentes y bueno, nos quedamos con las plantas que sobreviven a ese tratamiento, por supuesto, o las poblaciones, porque a veces se reduce a un número poblacional. Y bueno, lo importante de esta técnica, obviamente, es que lo hacemos con la semilla que uno elige, o sea, Germoplasma elite, y bueno, que genera mutaciones inéditas, ¿no? Para que nos entendamos, a mí me gusta explicarlo así: se me rompe el televisor, lo voy a llevar un ejemplo. Se me rompe el televisor, ¿ok? Yo sé electrónica, bueno, desarmo el televisor, le cambio el componente. No sé electrónica, le pego 2 o 3 puñetes, bueno, para tratar de que funcione o modificarlo. Bueno, la mutagénesis sería así. Cuando sabemos qué tocar, vamos a transgénesis o edición. Cuando no sabemos qué tocar, bueno, todavía está, si bien es una herramienta antigua, que se sigue aplicando. Bueno, así que les conté algunas problemáticas futuras, que algunas ya están instaladas: hongos, insectos, maleza, sequía y salinidad, y algunas herramientas que tenemos para afrontarlas. Y bueno, para lo que es, por ejemplo, resistencia a hongos, claramente lo que dice la bibliografía con respecto al cambio climático y lo que se viene, es algo que ya está instalado, de hecho, es Fusarium y las 3 rollas, por supuesto. Y para todo esto tenemos marcadores moleculares, tenemos herramientas para seleccionar resistencia, y en Marco Juárez estamos incorporando esto en 2 estrategias. Por un lado, estamos haciendo retrocruzas asistidas con marcadores moleculares, obviamente combinando ya con speed breeding. Ahora ven cómo vamos haciendo más complejo el proceso. ¿Bien? Y por otro lado, en el ciclo de speed breeding de poblaciones segregantes, cuando las poblaciones están en F3 o en F2, ahí, bueno, seleccionamos los materiales que tengan estos y otros marcadores, porque tenemos marcadores también, por ejemplo, para calidad panadera y un montón de otras características que podemos incorporar. La otra temática que les mencioné tiene que ver con los insectos, y bueno, ahí claramente en la foto se ve el problema de las chinches. La bibliografía es muy clara en eso: los lepidópteros y coleópteros están siendo reemplazados por lo que son los hemípteros fitófagos. Entiéndase, chinche verde, entiéndase la famosa chicharrita del maíz. Bien. Y bueno, para esto estamos trabajando bajo 2 estrategias. Por un lado, con poblaciones de mutantes, y lo hacemos en conjunto con el doctor Ignacio Vicentín, del INTA Paraná. Hemos detectado un mutante que tiene buen comportamiento a chinche en soja. Y por otro lado, la doctora Guione de nuestro grupo ha encontrado en el genoma de soja 4 zonas que explican la resistencia a chinche en soja exótica, y ha desarrollado marcadores moleculares que en la actualidad se está incorporando bajo un esquema de contraestación. Si alguien se pregunta por qué no es speed breeding, porque la plataforma está en construcción, falta muy poco para terminarlo. La otra temática que les mencioné, y estas 3 temáticas que siguen van a estar relacionadas, tenemos, por ejemplo, salinidad. Claramente pueden ver en la zona de la cuenca Gariones, al lado del arroyo Tortugas, allá en Córdoba, de donde vengo yo. Bueno, como notarán, hay un poquito de sal. Y en esos campos ya hemos seleccionado mutantes con resistencia que logran sobrevivir. Y bueno, ese material se está usando como material de cría del programa de mejoramiento de trigo de INTA. De manera análoga venimos trabajando en San Juan con poblaciones de mutantes de trigo y hemos seleccionado plantas que andan muy bien en sequía. Y bueno, también se está usando como material de cría. Y por último, de las 5 temáticas que les mencioné, hablamos de malezas. Y bueno, hacer una planta resistente a maleza es difícil, pero una planta resistente a lo que mata la maleza es más fácil. Y en ese sentido estamos trabajando con resistencia a herbicida. Ahí se ve claramente lo que yo le explicaba del efecto astringente, ¿no? Aplicamos el herbicida y lo que queda es obviamente resistente. Hay que estudiarlo después, por supuesto. Pero bueno, este material también se está usando como material de cría. Pero yo le hice mucho hincapié de lo que es el tiempo de mejora y lo importante de que es que nos movamos rápido, más en un contexto de cambio climático. Y bueno, y en eso le querías compartir esto, un método de fenotipado que hicimos junto con el ICAR de la UNR, en donde esa placa de germinación, cualquiera se puede bajar el archivo de STL, la desarrollamos nosotros, es un germinador que tiene cierta particularidad de no dañar las raíces, no se llena de hongo, etc. Y nos permite hacer esto que ven acá en la foto de la izquierda, un bioensayo, una germinación en donde uno pone soluciones salinas o soluciones de herbicida o soluciones de polietilenglicol. Por eso puse los 3 ejemplos finales. Y bueno, uno puede ver ahí claramente un material resistente a
un herbicida y un material susceptible. En ese caso es muy evidente, pero bueno, si no hay que hacer curvas de dosis y respuesta y para eso se saca la planta y se la coloca en una cartulina como la que ven a la derecha, con una referencia de área que es ese cuadradito rojo que ven ahí, y con una fotografía y un contador de píxeles uno puede determinar la biomasa. De esa forma uno hace las curvas dosis y respuesta y así puede determinar, bueno, si la planta tiene o no la resistencia que estamos buscando. Lo importante de este método es que se hace en 8 días, bien, es rápido. Y bueno, y otra cosa que no es menor es que podemos recuperar la planta, la colocamos la trasplantamos porque las raíces quedan intactas y las podemos seguir por speed breeding. O sea, sigue el proceso de mejora. Pero volviendo al eje de la charla, acá le presento un esquema de mejoramiento de trigo. Yo soy triguero, les aclaro, como se habrán dado cuenta. Y bueno, y acá ven un esquema convencional, bien, de 12 años. Cada flecha es un año y tenemos todas las etapas. Tenemos la generación de variabilidad, la autofecundación, la estabilización de los caracteres, multiplicación y la evaluación, que por lo general tenemos evaluaciones iniciales o preliminares y evaluaciones avanzadas, ¿no? Y el problema que tiene un esquema como este es que está ligado al clima completamente y cualquier eventualidad implica agregar una flecha más al esquema. O sea, si quiero evaluar una resistencia a una enfermedad y no hice nada de lo que expliqué hasta recién, bueno, y no se me manifiesta la enfermedad, probablemente tenga que volver a sembrar y volver a hacer todo de nuevo. Así que un año más. Así que lo vamos a convertir en algo intensivo para que se entienda a qué apunto. Por ejemplo, los primeros 7 años para generar el germoplasma se pueden reemplazar, mejor dicho, por una combinación de speed breeding y contraestación que nos llevaría a hacerlo en 2 años y medio. A su vez, si en esa etapa incorporo marcadores moleculares o incorporo un método de selección rápida, fenotípica rápida, podemos ahorrarnos hasta 2 años de evaluación, ¿ok? Y si incrementamos en la cantidad de localidades en donde hacemos las evaluaciones, incluso podemos achicar 1 año más. Así que pasamos de un esquema de 12 años a uno de 4 años, 4 años y medio, 5 años y medio. Si quieren, negociamos en 6 para que estemos más tranquilos todos. No hay problema. Pero lo más importante, lo que yo quiero destacar, es que bajamos el riesgo ambiental. Y eso es muy importante, porque las fluctuaciones climáticas están llevando a que sea difícil seguir con un esquema convencional, ¿bien? Y bueno, tenemos que buscar la manera de independizarnos del ambiente. Y esta es una forma. Así que bueno, para ir resumiendo, ¿a qué apunta el mejoramiento que se viene? Bueno, independencia climática, lo acabo de explicar, así que es más que obvio que tenemos que ir, obviamente la planta tiene que terminar en el campo, eso seguro, pero tenemos que buscar achicar el contacto con el clima en algunas etapas del mejoramiento. Otra cosa, incorporar datos ambientales a los análisis. Antiguamente se hablaba del fenotipado, después empezó la genómica, todos hablamos del genotipado, y ahora se habla mucho del ambientipado, o sea, la metadata ambiental. Interdisciplinaridad. Bien, los programas de mejoramiento van a tener que incorporar a un montón de especialistas en un montón de temas. Bien, ya estamos con los conocidos ingenieros agrónomos, obviamente. Biotecnólogos, ya acá somos 3, así que ya no lo pongo como novedad. Estadístico, y bueno, pero ya estamos hablando de poner gente que sepa mucho de clima y gente que sepa de informática, porque la IA se viene y se viene fuerte. ¿En qué vamos a trabajar? Bueno, resiliencia climática, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde la vamos a sacar? Hay varias alternativas. Bueno, podemos ir a buscar material ancestral, ¿bien? Y que agronómicamente no alcanza, pero que a lo mejor aporte alguna genética que podamos recuperar. También podemos buscar material exótico mejorado en otro lugar, como la soja esa que les expliqué, que bueno, se enfrentó a problemas similares en el pasado y que nos puede dar una mano a resolver los que tengamos acá, los que emerjan acá. Y por otro lado, obviamente, tenemos la mutagénesis, la transgénesis y la edición. Y bueno, y por último, la propuesta es que cada programa de mejoramiento se enfoque a objetivos puntuales y a microambientes. Va a ser muy difícil hacer una planta que se adapte para toda la Argentina. ¿Bien? Vamos a tener que ir resolviendo problema por problema para poder mantener por lo menos los estándares de rendimiento. Y la la imagen que ven ahí, es una predicción hecha por una IA. Le preguntamos con un Trump, le dijimos, dibujame el mejoramiento del futuro de trigo, y dibujó eso. Hasta el día de hoy no sé por qué tiene el traje ese, espero que no, pero bueno, se parece bastante a lo que venimos a mostrar, ¿no? Y bueno, en el INTA Marco Juárez estábamos tan seguros de que este es el
el camino que recientemente se fundó el Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivos, una plataforma de interacción público-privada en donde más de 15 profesionales que manejamos toda esta temática nos juntamos para brindar servicios, asesoramiento a empresas que quieran aplicar este tipo de mejoramiento. Así que bueno, estamos haciendo capacitaciones, desarrollamos tecnologías, como las placas de germinación que les acabo de mostrar. Y por supuesto lo que mejor sabemos hacer es desarrollar germoplasmas bajo estas tecnologías, así que le dejo el contacto si alguno quiere contactarse con nosotros.